Nos acompaña a esta hora Héctor Riveros, analista de Blue Radio, para conocer más a fondo el papel de Carlos Holmes Trujillo en la política colombiana. Bienvenido, Héctor. Carlos Holmes Trujillo ocupó muchos cargos de poder, pero quizá el escenario donde pudo mostrar el talante de estadista fue en la constituyente. ¿Qué papel jugó en ese escenario del que salió la Constitución del 91 que hoy nos rige, Héctor? Jorge Alfredo, buenas noches. Sí, efectivamente el papel de Carlos Holmes Trujillo en la Constituyente fue muy destacado. Él se hizo elegir en nombre del Partido Liberal y ahí pues defendió muchas de las propuestas que el gobierno de entonces llevó a la Asamblea, a la tutela, a la Corte Constitucional, etcétera. Pero su principal aporte fue en el tema territorial. Él venía de ser alcalde de Cali y por lo tanto pues tenía particular interés en los temas de organización territorial. Él fue quien propuso el voto programático, es decir, que a los alcaldes y los gobernadores tuvieran que inscribir un programa previo al momento de su elección y como consecuencia de eso se pudiera desatar la revocatoria del mandato, que entre otras cosas, justo ayer, precisamente el día que murió el ministro, se llevaron a cabo dos audiencias relacionadas con el tema. Él cumplió un papel muy importante y muchos de los textos de la Constitución que hoy nos rigen pues tienen algo de la impronta de Carlos Holmes. Héctor, hablemos ahora del papel de Carlos Holmes Trujillo en el gobierno de Iván Duque. Recordemos que primero fue canciller, después ministro de Defensa. ¿Cómo definir, Héctor, su papel en este gobierno? Sí, como ustedes recuerdan, pues efectivamente fue canciller, ministro de Defensa, pero muy especialmente era el gran escudero político del presidente Duque. Los ministros del gabinete del gobierno actual no tienen mucha experiencia política, la gran mayoría de ellos, y en cambio él pues era decano en esas materias. Y entonces pues cada vez que había alguna controversia, alguna explicación para dar, cuando tocaba dar la cara en el Congreso, sin duda él se destacaba. Entonces, a mi modo de ver, la pérdida para el gobierno desde esa perspectiva es muy grande, porque él era el gran zorro o decano político del gobierno. Y seguimos con Héctor Riveros analizando la historia política de Carlos Holmes Trujillo, heredero de una casta política en el Valle del Cauca. Recordemos la tierra donde su padre, que también se llamaba Carlos Holmes Trujillo, consolidó un poder local que se volvió nacional. Héctor, ¿cuál fue el papel del exministro en su departamento y qué fuerza política hereda ese poder? Bueno, es grande porque, como ustedes lo recordaban, fue el primer alcalde popular de Cali, el primer alcalde elegido popularmente, y él había heredado pues una fogosidad enorme del padre, que era su gran referente. El padre era un hombre muy liberal, muy progresista, incluso socialista, fue precandidato presidencial en 1978, pero ellos abandonaron un poco esa cauda política. Hoy pues prácticamente ya no la tenían, a pesar de lo cual hay el rumor en Cali de que José Renán Trujillo, su hermano, probablemente sea candidato a la alcaldía de Cali en el próximo periodo. Héctor, para cerrar, hablemos de su papel en el uribismo, lo que pierde el Centro Democrático con el fallecimiento del ministro. Pues evidentemente era un precandidato presidencial en ciernes, era evidente que iba a renunciar próximamente para lanzarse a la campaña presidencial. Era claramente el que más experiencia tenía, pero también tenía una gran ventaja, como lo hemos visto con la reacción con su muerte, que incluso entre las personas que podemos ser contradictores del uribismo, tenía mucho afecto, mucho reconocimiento por sus formas, por su manera, porque no era ni mucho menos una persona radical, sino bastante moderada, y eso le ayudaba mucho, me parece a mí, al Centro Democrático, y eso pierde esa organización política. Así es, Héctor, y un caballero. Héctor, buenas noches y muchas gracias. Gracias, Manu.